Muy buenos días, ¿cómo está? Adelante. Muchas gracias, Sonia. Bueno, pues hoy vamos a recordar a Tomás Alva Edison. Nació en Milán, Ohio, el 11 de febrero de 1847 y murió en West Orange, New Jersey, el 18 de octubre de 1901 en los Estados Unidos. Su familia provenía de Ámsterdam. Edison asistió a la escuela básica. Para 1859 ayudó a la familia vendiendo diarios en el tren que iba a Detroit, así como venta de verduras, mantequilla y moras. El tren paraba 6 horas en Detroit, las cuales aprovechaba en un salón de lectura de la Asociación de Jóvenes. Dicho salón con el tiempo se convirtió en lo que hoy es la Biblioteca Pública de Detroit. Su costumbre consistía en tomar un libro de un anaquel y seguir en orden con los demás libros hasta terminar de leer todos los que se encontraban en él. Edison aplicó sus lecturas de ciencia y tecnología. Utilizando un vagón vacío, instaló una vieja prensa y editó un semanario, el Grand Trunk Herald, con un tiraje de 400 ejemplares. El hecho de salvar de las vías del tren al hijo del telegrafista de la estación de Port Huron, le enseñó el código Morse y ser telegrafista. Edison a los 15 años obtuvo su primer trabajo de telegrafista. A los 16 inventó el repetidor automático, el cual transmitía señales de telégrafo entre estaciones sin personal, que facilitara bastante la traducción, ya que con precisión su código se manejaba de acuerdo al ritmo y a la conveniencia de cada uno de ellos. Este invento del joven Edison nunca lo patentó. Para 1868 inventó un recuento de votos, que era automático, que lo llevó ante el Congreso de Washington. El aparato definió el veredicto, que fue brusco pero honesto. El comité del Congreso le dijo al joven Edison: joven, si hay algo en la Tierra, un invento que no queremos aquí, es exactamente el suyo. Uno de nuestros principales intereses es trabajar para evitar fraudes en cada una de las votaciones, y su aparato no haría otra cosa que favorecerlos. Esa fue la primera patente que generó Edison. En 1869 trabajó como ingeniero electricista, una especialidad desconocida en esos tiempos. Al ganar poco, se retiró de esta actividad, consiguiendo en Nueva York un trabajo para reparar una gran avería de un indicador telegráfico que señalaba los precios de oro de la Bolsa de Valores de Nueva York. Para 1877 trabajó en la compañía telegráfica West Union como inventor y reparador de equipos. En 1877 inventa el fonógrafo, que fue el primer dispositivo más común para grabar y reproducir sonidos. En 1876 se muda a Menlo Park, New Jersey. Estableció una fábrica de inventos y en 11 años generó casi 400 patentes. Edison trabajó en perfeccionar las lámparas incandescentes, trabajando específicamente en el filamento para que alcanzara la incandescencia sin fundirse. Ese filamento que utilizó fue de bambú carbonatado y no de metal. El 21 de octubre de 1879 construyó su primera bombilla, que funcionó 48 horas seguidas. Y en la víspera del Año Nuevo de 1879 hizo funcionar con éxito el Menlo Park, el primer sistema de alumbrado, que estaba conformado por 53 luminarias. Para 1880, Edison se asocia con J.P. Morgan para fundar la Edison Electric. Después, J.P. Morgan adquiría sus acciones para crear la General Electric. El descubrimiento del paso de electricidad desde un filamento a una placa metálica dentro de un globo de lámpara incandescente lo patentó en 1883 y hoy se le conoce como el efecto Edison, el cual genera las bases de la válvula de radio y de la electrónica. En 1884 se inicia una relación laboral, ya que Edison contrata al joven Nicolás Tesla, relación que dura hasta 1885, ya que Tesla solicita un aumento de sueldo de 18 a 25 dólares a la semana. Tesla funda su propia compañía y se asocia con George Westinghouse, fundando la Westinghouse Electric,
inicia la llamada guerra entre las corrientes alterna y la corriente continua, que defendía cada una de las compañías, la de Edison por una parte y la Westinghouse Eléctrica por el otro. Y al hablar de corrientes eléctricas, luminarias y alumbrados públicos, hoy a 141 años del primer alumbrado público, con 57 luminarias, el mundo tiene cientos de miles de alumbrados públicos y millones de luminarias prendidas en todo el mundo. Aquí en México son miles de pueblos, rancherías, ciudades medias o grandes, metrópolis, que son iluminadas gracias a electricidad generada. ¿Y qué decir de aquel 21 de octubre de 1960, cuando el presidente Adolfo López Mateos manda la iniciativa a la Cámara de Diputados para nacionalizar la industria eléctrica? Recordándonos que en 1960 solo el 44% de los mexicanos tenían acceso a la electricidad. El espíritu de esta nacionalización era, entre otros, desarrollo nacional y terminar con la privatización del sector eléctrico. Pero hoy vemos cómo la privatización sigue, y si eso no fuera suficiente, el sistema se ha polarizado. Recordamos cuando el hoy presidente pidió no pagar el servicio eléctrico y hoy pide que paguen sus adeudos. La Comisión Federal de Electricidad reporta que se le deben 40.197 millones. Y recordando a Tomás Alva Edison, que instaló el primer sistema de alumbrado con 53 luminarias y sus trabajos para perfeccionar la lámpara incandescente, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador exhorta a pagar adeudos de la energía a la Comisión Federal. Sabemos que los adeudos de la gran mayoría de los ayuntamientos tienen deudas por servicio energético en alumbrado y bombeo. En Jalisco adeuda la Comisión Federal, o sea, Jalisco nomás, 316 millones de pesos. Ayuntamientos como Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara, entre otros, encabezan los municipios más endeudados. Las contradicciones del presidente de pedir no pagar los recibos de Comisión Federal y hoy exhorta al pago diciendo que antes se robaban este dinero y que hoy hay que cumplir para desarrollar al país, para que nos protejan y nos garanticen seguridad. Y cómo aplicó el programa Adiós a tu deuda en Tabasco, en donde al firmar un nuevo contrato se borraban los adeudos. Yo creo que la solución para que paguen todos aquellos ayuntamientos y aquellas personas que deben sus recibos va a ser, de acuerdo al presidente, pues acusarlos con su mamá. Y hasta aquí el comentario esta semana. Gracias. Bueno, claro, doctor, en realidad hay una situación siempre muy extraña cuando se trata de las responsabilidades de las mismas autoridades hacia otras instancias. Lo vemos, por ejemplo, con este tema de la electricidad, pero pasa también con los adeudos, por ejemplo, en la zona metropolitana, con el sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado, o con los pagos a pensiones, al Seguro Social, y hasta la misma Secretaría de Hacienda cuando se trata de los impuestos sobre nómina. Es decir, hay una especie de simulación de estos, de cuando la misma autoridad se convierte en quien debe asumir estas responsabilidades, ¿no? Claro, el mismo Estado no cumple con sus obligaciones. Hay que recordar que hubo todo un cambio, porque antes Comisión Federal de Electricidad pues era autónoma. O sea, ellos generaban su energía, compraban su combustible para la generación, si eran termoeléctricas, carboníficas, o sea, cualquier tipo de proceso, y ellos pagaban también el volumen de agua hacia una hidroeléctrica. Hoy en la actualidad, pues sabemos que el que recibe el dinero de todos los pagos es Hacienda, y Hacienda sabe si invierte o no invierte en ellos. Y los adeudos, pues hemos visto cuántas oficinas de gobierno, ayuntamientos y gobiernos, pues simple y sencillamente no pagan. ¿Y por qué no pagan? Pues porque no les hacen absolutamente nada. Hay ocasiones en que Comisión Federal de Electricidad corta el alumbrado público de un determinado municipio, se presiona, se ponen acuerdos políticos y al rato otra vez están instalados. Este es un proceso pues que se ha manejado durante mucho tiempo, pero lo más grave pues, fue cuando el antes candidato y ahora presidente, pues siempre incitó a que no se pagara, porque todos se lo robaban. Entonces la pregunta, en realidad hoy se lo roban, hay malos manejos, no hay malos manejos en estas dependencias. La mayor carga eléctrica para los municipios son los bombeos y los alumbrados públicos.
Y la pregunta sería, ¿y por qué no buscan energías alternas como viene siendo la generación? Pues porque también hay trabas dentro de Comisión Federal para no dejar de percibir ciertos ingresos a través de estos sistemas. En algunos otros países pues hemos visto como cuando hay una universidad que tenga ingenierías eléctricas, o sea, estudios sobre ingeniería eléctrica, pues simplemente la universidad se hace responsable de los pequeños municipios, generan su energía y le entregan, porque es un sistema gratuito para toda la población. Más sin embargo, aquí vemos que los bombeos de agua potable, más lo que viene siendo el alumbrado público, pues son los grandes adeudos que genera cada uno de los municipios. Y a veces, cuando vemos los informes de los gobiernos estatales o municipales, vemos que todo es color de rosa, que no se debe nada, que todo está tranquilo, y las deudas siguen creciendo, creciendo, creciendo. Claro, pero además hay otro aspecto. Ha habido municipios que aparentemente se mudan a sistemas de ahorro de energía, con sistemas de ahorro de energía, por ejemplo, ahora con el tema de la instalación de LEDs, pero pues no lo vemos reflejado tampoco en los pagos que finalmente se hacen. Sí, mira, hay un punto importante. Hay privados que están generando energía eléctrica y hacen convenios y contratos con municipios, pero muchas veces pues son también sistemas en los cuales no ves que lleguen a los municipios esta generación de energía eléctrica. Voy a ponerte un ejemplo. En Jalisco tenemos en la parte del norte, en los altos, tenemos ahí grandes sistemas de energía solar, y esa energía solar es del Grupo Dragón, y este Grupo Dragón pues hizo convenios para darles energía a muchos municipios del estado de Jalisco, principalmente hacia el centro. Pero nos damos cuenta pues de que a la hora de la hora pues la generación de energía pasa a través de un sistema dependiente de Comisión Federal, como viene siendo las líneas de transmisión. Y cada uno de los nodos que pasa, o nudos, o sea, se llaman técnicamente nodos, pues hay que pagar un porcentaje. Y hay un momento en que esta energía que se está generando a través de energía solar eólica, pues simple y sencillamente va a tener un costo muy elevado por el sistema de evacuación, o sea, por sacar esta energía y mandarla a la parte donde se está solicitando, pues ahí es cuando se empieza a incrementar el costo por kilowatt. Y hay casos muy especiales, como viene siendo de nuestra universidad, donde se hizo una transición energética, y hay que recordar pues, que se empezaron a hacer proyectos para generación de energía. Y uno de los grandes problemas es que el CENACE, o sea, el Sistema Nacional de Control Eléctrico, pues simple y sencillamente tiene sus normas. ¿Y cuáles son las normas? Pues de que tienes que pagar. Así sea generación propia para toda la universidad o para alguna dependencia no lucrativa, pues tienes un amarre para que no dejes de pagar tarde o temprano. Entonces ahí es donde empieza el problema, la dependencia de las líneas eléctricas con relación a la transmisión de comisión. Y tú no puedes hacer tu línea de transmisión si no tienes un control del CENACE, del Sistema Nacional de Control Eléctrico, y cada uno de los diagramas de electrificación del Estado hay zonas donde vemos que no hay ni siquiera cómo sacar la energía. Un ejemplo, en la parte de Ojuelos hay un gran potencial eléctrico y ese potencial eléctrico pues simple y sencillamente no se puede manejar por ese problema, porque no tienes cómo sacar la energía eléctrica de esta zona, ¿verdad? Ese es el gran problema. Claro. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Que tenga un buen día y bueno, un fuerte abrazo, felices fiestas. Igualmente para las dos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Antonio Gómez Reina. Nosotros hacemos